próximo conferencista, el doctor Luis Gómez Mejía, es un honor sin precedentes. Debo contarles que el primer contacto que yo tuve con el doctor fue siendo estudiante de esta universidad. El profesor de profesores, Guillermo Van der Linde, lo invitó a un conversatorio. Yo era estudiante en aquel momento y no sé por qué mira. No tengo ninguno todavía. Y fui y escuchar al profesor hablar de publicar, de investigar, me parecía un sueño. Me parecía un sueño inalcanzable, y ver todos esos cerebros pensantes ahí como al lado de mí, yo me sentía, gigante. Presentarlo hoy, ustedes se pueden imaginar lo que significa para mí. El doctor Luis Gómez Mejía es dominicano, paréntesis, obtuvo su PhD en Relaciones Industriales en el College of Business Administration de Minnesota. Es actualmente profesor titular permanente en la Regents University y en la Arizona State University. Por destacar su... También ha sido profesor asociado en la Universidad de Colorado y en la Universidad de la Florida. Su carrera académica es referencia para miles de docentes alrededor del mundo. Después que me lo encontré en ese conversatorio, lo encontré en infinitos artículos académicos a citar en tesis, doctoral y investigaciones varias. Posee más de un centenar de publicaciones académicas de alto impacto, contando revistas de primer cuartil, libros y otras investigaciones. Su quehacer es reconocido a nivel internacional. Se encuentra en la lista de los autores más citados a nivel global. Señores, esto implica un 1% de todos los autores considerados. En el año 2000 fue seleccionado para entrar al Salón de la Fama de la Academy of Management. Cabe destacar que para esta distinción, solo 33 miembros de la Academia, de un total de 16.000, lo que significa un 0,002%, recibió este reconocimiento, y ahí estaba el doctor. Este índice se basa en publicaciones exclusivamente académicas. El doctor Gómez Mejía ha sido considerado como uno de los 10 profesores más impactantes e influyentes en temas tales como el comportamiento organizacional, la gestión de recursos humanos, el emprendimiento y el estudio de la gestión en sentido general. Ha desempeñado funciones de gran importancia en entidades líderes del campo académico. Fue presidente de la Ibero-American Academy of Management y presidente para el área de recursos humanos de la misma entidad, entre otros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Luis Gómez Mejía. Buenas tardes. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Yo recuerdo cuando se inició Locamayma en el año 62, ¿pueden creer? Yo estaba en el colegio Loyola, era un muchachito, y fuimos un grupo a Santiago. Y recuerdo perfectamente el inicio, era una habitación de 20 metros cuadrados. ¿Quién iba a pensar el desarrollo que ha tenido esta institución? Y de hecho, en la revolución del año 65, mi familia y yo estuvimos hospedados aquí en el antiguo seminario. Vivimos aquí un mes entero. Y ahora cuando vine con el chofer y veo todo esto, la verdad es que es impresionante. Así que es un gran honor. Gracias, Rosa, por todos los piropos. No sé si me lo merezco, pero uno intenta hacer lo que puede. Bueno, las diapositivas están en inglés, porque yo no sé cómo utilizar el PowerPoint y mi secretaria no sabe español. Esa es la razón.
Así que bueno, yo voy a hablar acerca de la importancia de la investigación, tanto para los individuos como para la institución. Y la investigación es lo que diferencia lo que yo llamo el mercado homogéneo, donde todo el mundo es igual, y el mercado heterogéneo, que diferencian unos a otros. La investigación es lo que te permite entrar al mercado heterogéneo. ¿Qué significa el mercado heterogéneo? Significa que cuando compites para un puesto de trabajo en la universidad, o cuando las universidades compiten a nivel mundial en los rankings de investigación, es el gran factor que diferencia uno del otro. Por ejemplo, a la hora de reclutar profesores, en todas las universidades que yo he estado, el primer corte lo hacen la secretaria. Uno recibe 300 currículums y de los 300 currículums, solamente 10 se consideran por la facultad. 290 inmediatamente van a la basura. ¿Cuáles son esos 10? Los 10 son aquellos currículos en donde se demuestra que el individuo ha sido capaz de publicar en ciertas revistas. Y a la secretaria le dan una lista de las revistas, ella marca con un lápiz si la persona tiene o no tiene publicaciones en esa revista. O sea que ese es el factor número uno a nivel individual. A nivel de universidad, indiscutiblemente, que en todos los rankings, como dijo el profesor Talavera esta mañana, en todos los rankings de investigación es un factor primordial. Por lo tanto, si uno se gradúa de una universidad que no tiene demasiado renombre, la investigación te permite sustituir o compensar ese factor. Si te gradúas de Harvard, MIT, Yale, no tienes problemas. Pero si te gradúas de sitios que no tienen ese renombre, por ejemplo, la Universidad de Minnesota, que es buena, pero no tiene ese renombre, donde yo me gradué, la única manera de competir es a través de la investigación. Como vemos aquí en esta diapositiva, el mundo académico es muy competitivo y ahí vemos el número de solicitudes por cada puesto o posición abierta en diferentes universidades a través de varias áreas geográficas. En Latinoamérica, por ejemplo, para el tenure track, que son las posiciones permanentes de profesores, por cada individuo está compitiendo por 135 puestos de trabajos disponibles, o sea que tienes una probabilidad de menos del 1% de que te contraten. Y estas son gente con PhDs, ya doctorados. En Estados Unidos la probabilidad es 1 de 80. ¿Y qué significa estos datos? Lo que estos datos muestran es lo competitivo que es el mercado académico y lo que diferencia si tú entras en ser el 1 o no entras en el juego es básicamente la investigación. Por eso la investigación es fundamental. Lamentablemente, y esto lo saqué de la revista The Economist, cuando vemos los rankings de universidades a nivel mundial, y estas son las universidades que aparecen en los rankings, los primeros rankings,
por cada 10 millones de personas. Por cada 10 millones de personas. En Estados Unidos hay 1.6 universidades en los primeros rankings del mundo por cada 10 millones de habitantes. Luego tenemos Inglaterra, tenemos a Suecia, tenemos a Holanda. Lo importante de esto, después que estuve mirando yo los detalles, es que ninguna universidad en Latinoamérica, ni en España, ni en Portugal, aparece en la lista, lo cual es muy triste, pero es la realidad. O sea que, obviamente, las universidades compitiendo en la investigación, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Y, por lo tanto, para entrar en esos rankings, es fundamental el publicar en las revistas que le llamamos A. Y las revistas ahora la puntúan como si fueran notas. A, B, C, D, E. O 4 plus, 4, 3, 2, como si fueran notas, igual que un estudiante, ¿no? Y ese mercado de revistas ya está muy estructurado y muy sistemáticamente hay varias agencias que puntúan estas revistas. Una de ellas, y esto es en administración de empresa, una de ellas es el Financial Times. El Financial Times tiene una lista de 50 revistas. 50 revistas. Y si usted trabaja en la Universidad de Melbourne, en Australia, por ejemplo, la secretaria con un papel, con un lápiz y papel, te puntúa dependiendo de si tú publicas en una de esas 50 revistas del Financial Times. Esta es muy reconocida, no es la única lista que existe, hay varias listas, pero es una de las que más se utiliza. Esta otra es del American Journal Guide y puntúan a más de 1000 revistas. Más de 1000 revistas. ¿Y cómo la puntúan? Bueno, tienen una fórmula, la tengo aquí. La fórmula que ellos utilizan es el promedio de citas que tiene la revista menos el promedio de citas en ese campo de la revista dividido por la desviación estándar de las citas en el área. Es una fórmula. Antiguamente, estoy hablando hace 15 años por ahí, era muy difícil encontrar información acerca de las citas. De hecho, yo recuerdo que le dije a mi estudiante de doctorado que por favor fuera a la biblioteca y que encontrara y que me dijera cuáles son mis citas. Y recuerdo que le tomó como 10 días buscando. Ahora, en cuestión de un segundo, en Google puedes encontrar precisamente las citas tuyas, las citas de la revista, las citas de cada campo. O sea que esa información está totalmente automatizada y rápidamente tienes mucho acceso, tienes acceso directo a esa información. Entonces, este American Journal Guide lo que hace es que utiliza las citas para hacer el ranking de revistas. En Inglaterra, por ejemplo, los fondos que se le dan a las universidades en Inglaterra dependen directamente del número de publicaciones en revistas 4 y 4 Plus en esta guía, directamente. A ver si puedo... Bueno, al fin y al cabo, si quiere yo luego le puedo dar la información, pero yo puntúo más de 1000 revistas, las dividen en categorías de 4 Plus, 4,
3, 2, 1, lo hacen por áreas específicas y todo está basado en las cifras. Bueno, en resumen, para entrar en ese mercado heterogéneo, el mercado diferenciado, es crítico que tanto el individuo como la institución publiquen esas revistas. 4 plus, 4, 3, menos de 3 no puntúa. Menos de 3 no puntúa. Porque hay miles de revistas. Y la cuestión está en cuáles revistas son las que te dan esa ventaja competitiva. Y para ello hay que entrar a las 4 o las 4 plus. El mercado diferenciado. Eso indiscutiblemente que aumente el prestigio de la institución, al aumentar el prestigio de la institución, atrae mejores alumnos, atrae mejores profesores, atrae más recursos, o sea que es algo fundamental. La investigación. La investigación es como gestionar una empresa. Es una analogía que es muy real. Es como gestionar una empresa. El publicar en una revista 4 Plus o 4 es francamente extremadamente complicado. Y llevo 35 años haciéndolo, pero es muy complicado. Cada día se pone más complicado todavía. Requiere muchos esfuerzos, requiere muchos años, requiere aceptar mucho riesgo, porque el 99% de los artículos los rechazan, mucho riesgo. La competencia en el 2019 es brutal, incluso comparada a hace 5 años. La competencia de China, de la India, es brutal. ¿Por qué? Porque los chinos, en la China te pagan muy poco y el 90% de tu salario es un incentivo, una bonificación basada en las publicaciones. Los chinos, que son inteligentes, ¿qué hacen? Escribir muchos artículos y mandarlos a la revista. Por lo tanto, las revistas a nivel 4 o 4 Plus están literalmente inundadas por artículos que provienen de China, de la India. Antiguamente la única competencia que había era básicamente Estados Unidos y Europa, pero ya no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Una revista recibe, yo qué sé, 10.000 artículos, y un ejemplo específico de la Academy of Management Journal, recibe 10.000 artículos y solamente puede publicar 100 de 10.000. Por lo tanto, el publicar en estas revistas se ha convertido en algo verdaderamente difícil, complicado, complejo, competitivo, y por lo tanto hay que saber gestionar la empresa de la investigación, por lo cual hay que tener muchas habilidades organizativas para poder organizar ese tipo de investigación. Casi todo el trabajo, prácticamente todo el trabajo de investigación es trabajo de equipo, que involucran, muchas personas, y saber organizar todo esto es fundamental. La institución tiene que proporcionar apoyo para que el investigador pueda entrar y tener éxito en esa competencia. Por lo tanto, la universidad tiene que reconocer los méritos que esto toma, tiene que incentivarlo. Pasan los chinos, quizás no el 90%, pero tiene que haber incentivos para esto. Por ejemplo, en Francia, que estuve el año pasado, por cada artículo en una revista 4, ni siquiera 4 Plus, 4,
El incentivo son 19.500 euros. 19.500 euros en Francia. Entonces hay que incentivarlo, hay que saber, hay que reducir la carga docente para que la gente se pueda dedicar a esto. Porque de nuevo, es tan competitivo que de alguna manera hay que compensar a las personas para que se dediquen a esto y para que acepten el riesgo tan alto que involucra publicar en estas revistas. Mi consejo a nivel individual es siempre tener en miras las revistas 4 Plus o 4 o las revistas AS, porque uno siempre puede bajar del eslabón, siempre. Incluso yo digo a mis estudiantes que todo artículo más tarde o más temprano se puede publicar. ¿Por qué? Porque hay revistas electrónicas en internet que tú envías el artículo y se publica. El problema está que eso no cuenta para nada, eso cuenta como cero. Para que te puntúen tienes que entrar en el nivel 4 y el nivel 4 Plus. Y esa tiene que ser la mira que uno tenga desde el principio. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en parte se hace aprendiendo, imitando como lo hacen otros, identificando artículos que te sirvan de modelo en tu área, que se han publicado en nuestras revistas, y luego emular ese artículo de manera que tú puedas colocar tu artículo en esa revista. O sea, saber identificar artículos que te sirvan de ejemplo en esas revistas y que te ayuden a imitar la estructura, la forma de introducir el artículo, de cómo justificar la importancia del tema, de cómo vender el artículo, el marketing del artículo, cómo se identifica la brecha en esa área particular, la metodología, los resultados. O sea, utilizar artículos en esas revistas 4 o 4 Plus que te permitan servir como modelos para tu propia investigación. El esfuerzo que requiere, vuelvo a recalcar, es enorme. A mí un artículo me toma como mínimo 5 años, lo repito, 5 años. 5 años, puedo repetir. Y muchos de ellos hasta 10 años. Puedo repetir, 1, 10. 10. En la revista 4 o 4 Plus, la revista de alta categoría, hay que dedicarle mucho tiempo. Por lo tanto, hay que pensar a largo plazo. No se puede pensar que escribo un artículo este fin de semana para enviarlo el lunes, que no funciona. Francamente, 5 años. Desde el momento que tú piensas en algo, que empiezas a estructurar tus ideas, a comentarlas con tus colegas, a tener un borrador de algunas ideas, a recopilar datos, analizarlos. Y si tienes mucha suerte después de todo esto, que la revista te pida un revisor en subnet, o sea, que te permita que lo vuelvas a revisar y reenviarlo, vas a pasar 3 o 4 revisiones, por lo menos. 5 años no te lo quita nadie, quizás más. Entonces hay que tener eso en mente, el tiempo que toma. Por lo tanto, indiscutiblemente la institución tiene que compensar eso, incentivar eso, reconocer el esfuerzo que se toma. Para ser realista, hay que ser realista, y es la verdad, es el tiempo que toma. No solamente que toma mucho tiempo, sino que uno tiene que pensar como una empresa a largo plazo en la estrategia de cómo el tópico o el tema de este artículo se puede relacionar a otro artículo que quizás en 10 años lo voy a hacer. ¿Cómo puedo utilizar este modelo para otros artículos? ¿Cómo puedo palanquear o utilizar los datos para otros artículos en el futuro? ¿Cómo puedo conectar, por ejemplo, diferentes bancos de datos?
Uno tiene que pensar a largo plazo y anticipar de aquí a 5 o 10 años qué estrategia vas a utilizar, cómo vas a concatenar diferentes proyectos, cómo vas a crear sinergia entre diferentes proyectos. Eso es muy importante a largo plazo. El siguiente punto que quería hacer es que el 96% de los artículos en las mejores revistas 4 y 4 Plus o revistas A, el 96% tienen por lo menos 2 autores. El 80% más de 3 autores. El número de autores se está aumentando año tras año. Hay veces que te encuentras hasta 20 autores. O sea que el número de autores aumenta cada vez y por lo tanto eso significa que el trabajo de la investigación es un trabajo de equipo, no es un trabajo individual. Yo diría que es casi imposible ahora publicar un artículo en una revista A por ti mismo. Es un estudio empírico que es prácticamente imposible. Es posible, pero bueno, prácticamente imposible. Con lo cual necesitas tener un equipo para trabajar en esa área. O sea que el equipo es esencial para tener éxito. Por lo tanto, es necesario dentro del equipo, que es como gestionar una empresa, que exista una buena química personal entre los miembros del equipo. Es imprescindible que haya complementariedad entre los miembros del equipo, de manera que, por ejemplo, una persona sea el experto en análisis de datos, otra persona sea un buen escritor, otra persona que sea más teórico. En formar tu equipo es importante reconocer la sinergia, la complementariedad que puede existir entre los diferentes miembros del equipo, porque eso es fundamental. Es como una empresa. Esto es muy competitivo y por lo tanto el tener la persona adecuada dentro del equipo es algo crítico. El idioma es fundamental. ¿Cuántas revistas existen que no sean en inglés? No digo en español, puede ser chino o japonés, pero ¿cuántas revistas que no sean en inglés aparecen en la lista 4 o 4 Plus? ¿Cuántas? La respuesta lamentablemente es cero. Cero, no hay ninguna. Por lo tanto, el dominio del idioma es fundamental. Lo cual implica que si vas a tener un equipo de trabajo para intentar apuntar a esas revistas, necesitas tener gente que domine el inglés perfectamente. Que lo domine perfectamente, porque si no, no entras. Y no vas a entrar porque la competencia es brutal. Y yo digo a mis estudiantes que cuando un editor, y yo soy editor de varias revistas, cuando tú recibes un artículo, lo primero que tú quieres hacer es ver cómo tú matas ese artículo. Lo quieres quitar de tu escritorio y poner en la basura. ¿Por qué? Porque reciben miles de artículos. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de intentar ver por qué este artículo hay que publicarlo. Al contrario, yo tengo que ver cuál es la manera más fácil de matar el artículo, ponerlo en la basura y quitarme esto del medio. Porque tengo otros miles más que me están esperando, ¿no? Bueno. Entonces el idioma es muy importante. Y yo me di cuenta inmediatamente cuando leo un artículo de si el que escribió el artículo es nativo o no es nativo. Me di cuenta inmediatamente por los giros que utiliza. Y ya eso es la marca de Caín, para empezar. Y por lo tanto es importante, como parte del equipo, el tener gente que domine muy bien el idioma. Eso es fundamental. Llámese de imperialismo lo que se le llame, pero es la realidad de la vida.
Una cosa que han hecho los chinos contratan editores profesionales que se dedican solamente a eso. Hasta hace 5 años yo podía ver rápidamente si el artículo fue escrito por un chino o no. Ahora, imposible decidir. Yo no puedo saber si me lo escribió un chino o lo escribió un americano. ¿Por qué? Porque utilizan editores que se dedican exclusivamente a eso. El acceso a los datos es importante. En las escuelas de negocios, específicamente, el modelo que impera, a los europeos les pica mucho esto, los latinoamericanos somos más acomplejados y por lo tanto nos pica un poco menos. El modelo que impera es el modelo anglosajón. Todas las revistas A4 y 4 pluses, lo que impera es el modelo anglosajón. No solamente por el idioma, sino incluso por la manera de pensar, de cómo haces el marketing del artículo, de cómo pones las hipótesis del artículo, el método positivista que utiliza el artículo. Es una manera de pensar. Los franceses siempre se quejan: nosotros no podemos competir de esa manera porque somos filósofos. Bueno, uno puede ser muy filósofo, pero al fin y al cabo, si quiere tener éxito, si quiere competir, hay que aceptar la realidad, y es eso. Bueno, volviendo al mismo tema, que cuando formes tu equipo, tienes que tener eso en mente. Y en el campo de empresas, yo diría francamente que todas las teorías que se utilizan, todas, se originan en el mundo anglosajón. No en Alemania, no en Italia, no en Portugal, no en Latinoamérica. Todas las teorías. La teoría de la agencia, la teoría liderazgo, todas las teorías que uno puede imaginarse se han originado en el mundo anglosajón. ¿Sí? O sea, hay que tener eso en mente, muy importante. Bueno, ¿cuáles son los elementos para tener éxito? Aquí tengo una lista. La primera, encontrar un área relativamente virgen que te permita aportar algo innovador, algo diferente. Porque el primer paso en un artículo es mostrar que lo que estás haciendo es algo único y es algo importante. Es lo primero que tienes que hacer en las primeras 2 páginas. Los editores, los revisores, rápidamente le echan un vistazo a las primeras 2 páginas, y si tú no me has convencido de que el tema es importante, de que tienes una brecha importante que vas a cubrir en el artículo, de que es algo innovador, de que es algo novedoso, de que estás aportando la teoría, si no me explicas eso muy bien en las primeras 2 páginas, el artículo va a la basura. Literalmente así es. Entonces, una manera de lograr eso es buscar áreas que son relativamente vírgenes. ¿Cómo se encuentran esas áreas de investigación? Bueno, se encuentran mirando la literatura, leyendo los artículos en las revistas 4, a través de Google, a través de asistir a congresos. Hay muchas maneras de poder identificar eso. Pero esa es la primera cosa, buscar un área que sea relativamente virgen. Luego hay que pensar en el mercado académico, de lo que van a leer ese artículo tuyo y cómo van a reaccionar a ese artículo tuyo. Quizás a ti te interesa mucho un tema específico, yo qué sé, del baile dominicano, pero resulta que ningún académico del mundo anglosajón, que son los que lo van a leer, todos los editores son o del mundo anglosajón, incluso los europeos, todos se han graduado en Estados Unidos y han desarrollado su carrera en Estados Unidos. Todos los editores que te encuentras en la China, Singapur, en Francia, lamentablemente es la verdad. Y yo me incluyo como uno de ellos. ¿Por
porque yo salí de Santo Domingo en el año 65, he vuelto aquí 2 o 3 veces, pero francamente mi carrera se ha desarrollado en otro mundo. Y alguien puede decir que yo soy editor dominicano, pero bueno, es un poco falso. O sea, el punto es que uno tiene que tener ese mercado en mente, ¿no? Lo que van a leer artículos que no van a investigar. Rápido para... Una cosa importante para los que están empezando es que para que un artículo, para que los revisores evalúen un artículo positivamente, hay que pensar de manera simple, no compleja. ¿Qué significa eso? Y eso me lo dijeron a mí hace 40 años, me lo dijo uno que nunca se me ha olvidado. Tú tienes que pensar como un niño en kindergarten. Una variable. Tú solamente vas a explicar una variable. Y quizás utiliza 4 o 5 variables para explicar esa una variable. Eso es muy difícil, porque uno siempre piensa en las 20, 30, 40 variables que influyen en todo. No, tienes que pensar en una variable y qué teoría vas a utilizar para explicar esa variable. Y para que el artículo sea novedoso, tienes que pensar en una variable que sea relativamente virgen. Porque si tomas una variable que es muy trillada y quizá utilizado en 1000 artículos, pues ya pierde la novedad. O sea, el tema está en buscar una variable que sea novedosa y explicar esa variable con 4 o 5 otras variables, como un niño de kindergarten. No te compliques más la vida, que eso es lo que hace falta. Luego, en el análisis empírico, tú puedes meter 100 otras variables, pero son variables de control. Variables de control. No son variables que te interesan. Y esa es la parte del análisis empírico. Ahí tú puedes meter lo que te dé la gana, pero en la parte teórica, tú tienes que enfocarte en una variable. La crítica en nuestro negocio es lo normal. Los revisores, como dije antes, y el editor están buscando razones para tumbar el artículo, para destrozar tu artículo, no están buscando razones para apoyarte. Y por lo tanto, se tenerlo en mente. Y no tomárselo personalmente, esas críticas, que es parte del negocio. Y por eso es tan competitivo. Y por eso una revista es 4 o 4 Plus, porque es muy competitivo. Luego, las revistas, es importante tener en mente desde un principio a qué revistas te vas a apuntar para tu artículo. Porque cada revista tiene su sesgo, incluso las 4 pluses. Apuntar a esa revista y saber cuál es el sesgo de esa revista. Entender bien cuál es ese sesgo y de manera que tú puedas escribir el artículo que esté de acuerdo con ese sesgo. Eso es muy importante. Eso va a aumentar la probabilidad de que el artículo sea aceptado eventualmente en la revista. El punto número 11, eso es algo que yo aprendí en el Colegio Loyola, una clase de oratoria, una clase de periodismo hace muchos años, no se me olvida. Mi amigo Néstor, que está aquí, que también estuvo en Loyola, todavía tengo los apuntes. En negocio, lo que uno hace en la investigación es persuadir, repito, persuadir. Eso es muy importante. ¿Por qué persuadir? Porque todos los problemas hay muchas maneras de enfocarlos, hay muchas maneras de analizarlos, hay muchas maneras de presentar las teorías que vas a utilizar, pero para tener éxito tú tienes que ser capaz de persuadir al editor y los revisores de que tu punto de vista es plausible. Yo me recuerdo un cura de Loyola que siempre decía eso: cuando escribes algo no tiene que ser perfecto, no tiene que ser objetivo, tiene que ser plausible. Esa palabra que se me olvidó. Plausible. Porque es la persuasión. Tienes que persuadir a otro de que tienes algo plausible, una explicación plausible para esa variable dependiente.
Bueno, para seguir más. En Latinoamérica tenemos la fortuna de que tenemos básicamente el mismo idioma, la misma religión, una cultura muy parecida. Yo he trabajado también con España, bueno, he estado prácticamente la mayoría de las universidades en España, en el ESADE, en el INCAE, no, en INCAE no, INCAE es Costa Rica. Sí, de Costa Rica, no, la Universidad de Navarra y en Barcelona. He estado en el SAN, estuve en Adolfo Ibáñez, en todos estos sitios, ¿no? Y tenemos la suerte de que tenemos el mismo idioma, básicamente lo comunicamos bien, la cultura es muy parecida, a pesar de las diferencias, que no son iguales, pero hay elementos muy parecidos. Yo creo que eso nos ayuda, ¿no?, a crear esas redes que permitan investigar a nivel internacional. Por ejemplo, en mi caso, yo diría que el 50% de mis publicaciones en los últimos 10 años han sido con españoles, con portugueses, con italianos, chilenos, también con dominicanos. Y yo creo que la cultura ayuda. Porque la cultura te permite reírte, permite el sentido del humor, hay una serie de factores, ¿no?, que te ayudan. Y creo que eso va a favor nuestro. Pero tenemos indiscutiblemente la barrera del idioma, que es fundamental. Un estudio que hicimos hace unos cuantos años, el 80% de la facultad tiene otros trabajos porque no recibe suficiente ingresos para vivir de eso. El 80% de Latinoamérica, es un estudio que hicimos. Los salarios no son competitivos a nivel mundial. Poca gente viaja a congresos internacionales. Por ejemplo, el congreso de la Academy of Management, el último congreso, habían 168 españoles y solamente 50 latinoamericanos. Pero es un congreso de 8.000 personas. De 8.000 personas, habían 225 de habla hispana o portuguesa, lo que sea. O sea, estamos hablando nada. Eso es otro problema. Porque si no está vinculado a esas redes, es mucho más difícil, indiscutiblemente, investigar y acercarte a esas revistas top. Gran parte de la facultad tiene un background, una trayectoria más bien de practitioners, o sea, de gente que trabaja en la industria. Y a propósito, yo empecé en la industria. Yo empecé trabajando para Control Data Corporation. Yo era director de recursos humanos. Yo no tenía ni idea del mundo académico, no tenía la menor idea de cómo escribir un artículo. Se puede aprender. Pero que gran parte de la facultad no tienen esa oportunidad de aprender de los académicos. Y es otro mundo. El mundo de la práctica es muy diferente al mundo académico. Es otro mundo aparte. La investigación en Latinoamérica, en España, Portugal, un poquito menos en Italia, la investigación no se considera, lamentablemente, como algo de mucho valor. Y eso es algo difícil porque para el investigador, para la gente que está intentando lanzar programas de investigación, si la sociedad no lo valora, si la institución no te lo valora, es muy complicado. O sea, es arremeter, ir en contra de la marea, y es muy difícil. En Estados Unidos, Alemania, Francia más todavía, bueno, no más, pero igual, Inglaterra definitivamente se apoya mucho, se valora. Tú le dices que eres investigador y la gente dice, coño, este tipo es inteligente, este tipo... No, la gente reacciona positivamente. Aquí tú dices, soy investigador, la gente dice, ¿de qué vives? ¿Qué haces? Este vive del cuento. Y esa es la gran diferencia.
dada su experiencia, ¿es recomendable someter nuestro artículo a una revista de alto impacto, 4más primero, y de ser rechazado, someter a una de menor impacto, o iniciar sometiendo a una de menor impacto para luego subir? La respuesta es muy sencilla. Nunca se empieza por revistas de menor impacto. Nunca. Siempre vas a la mejor. Recibes el feedback, te lo van a rechazar casi seguro, pero ese feedback te va a permitir ir a otra revista de alto impacto. Normalmente hay 4 o 5 en cada campo. Te rechazan en una, vas a otra, tienes 4 o 5 oportunidades dentro de tu campo. Si lo escribes para una revista de menos impacto, es casi imposible subirla a una revista de mayor impacto. Entonces hay que empezar por lo mejor, lo más alto, y siempre se baja. O sea, siempre tiene la probabilidad, la oportunidad de bajar. Pero nunca empiece por lo bajito, hay que tirarse de lo más alto. Doctor Gómez Mejía, ¿cómo en este país está todo por hacer en materia de investigación, no existe entonces una brecha importante, una oportunidad para desarrollar investigación y publicaciones en nuestro contexto particular, considerándolo como terreno verde? Puede ser. Lo que uno tiene que hacer es buscar oportunidades locales que te sirvan para identificar esas áreas vírgenes que tengan atractivo universal. Eso lo digo yo a todo el mundo. Es como Don Quijote. ¿Por qué Don Quijote todavía después de 500 años se considera una obra magistral? Porque el mensaje de Don Quijote, lo puedes leer ahora, yo lo leí hace poco, de hecho de nuevo, todavía, como lo lees, tiene vigencia, es un mensaje universal. Entonces tú puedes utilizar puedes mirar alrededor tuyo qué hay aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, que se puede utilizar, que sea algo novedoso y que tenga utilidad universal. Por ejemplo, en mi caso, yo he hecho un montón de trabajos acerca de la empresa familiar, la mayoría en España, no aquí, en España. La mayoría se han publicado en las revistas 4 y 4 Plus. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a hacer esto, no había ningún artículo en las revistas 4 o 4 Plus acerca de la empresa familiar. Increíble, pero es cierto. ¿Cómo vendí yo el artículo? Lo vendí diciendo el 95% de las empresas son familiares y fuera de Estados Unidos casi el 100%. ¿Cómo es posible que en las revistas A ninguna tenga un artículo acerca de la empresa familiar? Y así comenzamos a colocarlos. Ya tenemos como por lo menos 20 artículos en esas revistas. Bueno, esa es la parte novedosa. ¿Por qué? Porque la empresa familiar es importante no solo en República Dominicana, sino en Chile, en España, en muchos países. Tenemos un artículo ahora con los chinos, también trabajo con los chinos, acerca de las conexiones políticas, porque en la China es fundamental. La empresa familiar que tiene conexiones con los miembros del partido, esas empresas tienen más éxito. Bueno, hicimos un artículo acerca de eso. Entonces, esa es la parte novedosa del artículo. ¿Qué es lo que hay a nivel local que sea interesante, pero que tenga un atractivo universal? No importa en qué país vas a estar. Bueno, sabemos que esto nos provoca muchas inquietudes y para aquellos que estén más interesados en involucrarse en el tema, el próximo lunes el doctor Gómez Mejía estará con nosotros ofreciendo unas conferencias, si no me equivoco, ¿verdad? Conversatorios. Bueno, mejor todavía. Los que estén interesados pueden comunicarse con la doctora Ruiz, Rosy Ruiz, directora de la Escuela de Negocios del Campus Santo Tomás. Bueno, agradecemos en nombre de la universidad al doctor Gómez Mejía por su disertación.